Buen día, Pancho. Buen día a su audiencia. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. ¿Estuvo mal lo que Bueno, expliqué? está bien como lo explicó. Sucedió así, una concejal de género femenino, por la enfermedad de largo tratamiento, no puede cumplir con su mandato, el mandato para el cual fue votada en el pueblo de Vista Alegre. En su lugar y siguiendo las leyes que se encuentran vigentes, la paridad de género debe respetarse en el sentido de que debe asumir en el cargo una persona del mismo sexo de la que se va. En el caso de Vista Alegre no ocurrió, sino que entre gallo y medianoche se designó a una persona que cumple funciones en el Ejecutivo, que estaba en la lista de concejales al momento. Perdón, es de... Es, eh, sí, la persona que es secretario de Acción Social del municipio de Vista Alegre asume como concejal. En el lugar de una mujer asume un varón. No se respetó la ley de paridad de género ni la ley de municipalidades. qué burdo todo esto, por Eh, Dios. la persona que tiene que asumir en su lugar es una mujer, la que sigue en la lista. Y sin consultarle a los demás concejales, sin siquiera consultar a la Secretaría Electoral, como lo habían hecho en una ocasión anterior, hace 2 años atrás, cuando sucedió lo mismo, que renunció una mujer y asumió otra mujer. En este caso, ha ocurrido algo de una extrema gravedad institucional, no se respetó la voluntad popular, no se Le respetó tomaron las leyes. juramento a un De hombre. tomar, sí, en un cuarto intermedio que se realizó en la primera sesión ordinaria, los concejales, algunos concejales y la presidenta del Consejo Deliberante le han tomado juramento a puertas cerradas a este señor. Y cuando se retomó la sesión ordinaria, toma asistencia nuevamente, encontrándose presente y sentado en una banca, el señor. Ahora, doctor, esto indica que hay, que es deliberado, digamos, que se sabe que esto era Sí, un error sí, y sí, que sí. Se evidentemente... sabe No es que un error, no, por eso, y que es se deliberada la hizo maniobra, exprofeso. digamos. Sí, 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 se hizo exprofeso justamente en la primera sesión ordinaria. El intendente inaugura las sesiones ordinarias de este año y dice: esperemos que prontamente se recupere de salud la concejal Cibes y podamos tenerla con nosotros trabajando. Cuando van a iniciar la sesión ordinaria nuevamente, después del cuarto intermedio, aparece sentado el señor Munir Chacón, que es el secretario de Acción Social. qué burdo todo, por Dios. Así que lo han incorporado, aparentemente han hecho un acta como para poder justificar lo injustificable, y la señora Mercedes Rosas, que debía asumir por el orden de la lista de concejales electos, no fue noticiada, no fue citada, y siendo que ella se encontraba presente en la sesión pública, nunca se le siquiera insinuó que podía llegar a suceder este recambio, porque los concejales deben declarar cesante al concejal que no puede cumplir su mandato. Y Y no lo hicieron, y los esto concejales no lo no, hicieron. no lo hicieron. Bien, su Han seguido presentación, ciegamente órdenes de un patrón de chacra que les ha claro, indicado claro. cómo tiene que continuar. Y vendedor, aparte patrón de chacra, vendedor de productos para el campo también. Este, Sí. ustedes han hecho una presentación ante la justicia Nosotros electoral, ante el hacemos Consejo una... Deliberante, ¿ante quién? Nosotros ya lo habíamos anticipado en el mes de febrero, cuando
la concejal Cibes presentó su certificado médico que necesitaba un largo tratamiento. Le advertimos al intendente, le advertimos a la presidenta del Consejo Deliberante de esta situación que se iba a suceder y cómo debía resolverse. No nos hicieron caso, no nos tuvieron en cuenta y ahora vamos a la justicia, al Superior Tribunal de Justicia, y vamos a reclamar que en esta semana se irá a resolver, que se separe al señor Munir Chacón, porque hay un caso mucho más grave además. Todo lo que el Consejo Deliberante de Vista Alegre resuelva con esta integración no es válido, no es legal. Esto va a acarrear muchas consecuencias. Ay, Dios. Ahora, doctor, independientemente de que usted intercede en defensa justamente de su patrocinada, ¿el Consejo Deliberante, en su integración total o alguno de los ediles también han planteado la disconformidad con respecto a esta maniobra? Sí, han planteado su disconformidad y han pedido que por lo menos se resuelva con un dictamen legal. Hay un concejal que hizo asesoría legal. Hay un concejal que hizo este planteo, ¿no? Los concejales, en principio del bloque del MPN, no quisieron más de juramento a esta persona y pedían que esto se resuelva como la vez anterior, en la cual un dictamen legal les indicó que debía respetarse la paridad de género y asumir una mujer en lugar de una mujer. Pero, como yo le dije recién, entre gallos y medianoche apareció este señor sentado en la banca del concejal. Ay, Dios. Es terrible esto. Es terrible, no se respetó la voluntad popular, no se respetó las leyes vigentes. En el Día Internacional de la Mujer, creo que Vista Alegre ha vivido un día negro. ¿Y ya hay alguna ordenanza en particular que evidentemente revestía tal vez el interés del intendente que fue votada con esta composición que va a ser objetada? Durante la primera sesión ordinaria se hicieron presentes en el Consejo Deliberante varios grupos de vecinos, los cuales reclamaban por loteos, uno el loteo Grabois y otro el loteo más, que no recuerdo el nombre, a los cuales se los está invitando a una solución a través del Consejo Deliberante, solución que no sería válida porque quien está levantando la mano ahí no es un concejal, es un concejal que debe estar ahí, es una persona que está sentada ahí. Claro. Qué vergüenza. Entonces, esto le puede acarrear nulidades de ordenanzas que van a tener responsabilidades. Pero este tema de las tierras parece ser, digamos, como el que más interesa a la Intendencia. Sí, bueno, hay varios proyectos de ordenanza respecto a loteos, también Claro. que hay una férrea oposición por parte del gobierno provincial de que no se sigan loteando las chacras. Hay una ley, hay un proyecto de ley que se está debatiendo en la legislatura. Así es. En este momento. ¿A usted le dijeron algo o algún o a la señora que sería la titular de la banca, le dijeron algo que vaya hasta el consejo? ¿Hubo algún llamado de la justicia? No. Por parte de la justicia estamos esperando que se expida sobre la medida cautelar que solicitamos, que es separar a Munir Chacón en el cargo que está usurpando como concejal, y que dé certeza acerca de quién es la persona que debe ocupar la banca que la concejal Cibes no puede continuar ejerciendo. Qué valor.
¿Y cuánto hace que presentaron esto ustedes? Bueno, esta semana anterior y esta semana estamos esperando el dictamen del fiscal. Y ¿Qué fiscal entiende en la causa? La Fiscalía General entiende, o sea, la que está a cargo del doctor José Jerez. El doctor José Jerez directamente es el que entiende la causa. Queda decir un dictamen, su opinión acerca de este tema, y allí el Superior Tribunal de Justicia, la Secretaría Electoral, resolverá. Bien. Esta situación es a cargo exclusivo del presidente del Consejo, porque la ley de municipalidades establece cuáles son sus funciones, y entre ellas está dirigir el Consejo y todo el proceso de reemplazo de concejales cuando suceden estas cosas. Ahora es vergonzoso esto, ¿eh? Sí. Es vergonzoso. Sí, porque que una presidenta de un consejo deliberante no cumpla con las funciones que tiene que cumplir, pone en duda su capacidad para estar al frente del consejo. Exactamente, Pancho. Pone en duda su capacidad, y también pone en duda si recibe órdenes o si tiene y seguro que recibió órdenes. Cómplices. Seguro que recibió órdenes. Hacer estas cosas al margen de la ley. Bueno, un oyente dice, Alberto, dice: hola Pancho, buen día, consulte quién es la presidenta del consejo. Eso se resolvió entre gallos y amigos de medianoche. No, entre gallos y amigos no, entre gallos y medianoche. Y medias noches, pero bueno, la presidenta del consejo, ¿quién es? La señora Hernández. Hernández. Claro, bien. Sí. Bueno. Sí. Doctor, le tengo que agradecer esto para la radio, y bueno, esperaremos, trataremos de hablar con el doctor Jerez a ver si nos puede atender y ver qué va a pasar con todo esto. Sí, Pancho, como yo le dije, tiene que emitir su opinión acerca del tema, y en base a eso la justicia resolverá. Bien, gracias.